Dios bendiga en esta hora a cada uno de ustedes, amados oyentes, que se encuentran en sintonía de esta emisora. Gracias a Dios por este momento, el cual Dios me permite poder saludarle en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que su vida continúe siendo bendecida como hasta este momento Dios lo ha hecho. Quiero orar antes de predicar la palabra. Mi buen Señor y Salvador, delante de ti está mi vida y está la vida de cada persona que junto a su radio se encuentra en este momento oyendo este programa. Señor Jesucristo, te pido que hagan milagros y maravillas en cada vida. Los que oyen la palabra conforme está escrito en la misma, haga un efecto en el corazón de cada uno. Señor, los que están enfermos, en el nombre de Jesucristo, te pido que en este instante ponga tu mano de poder y toda enfermedad en el nombre de Jesucristo se va de los cuerpos. Padre, aquellos que están atravesando momentos de crisis espiritual, económica, emocional, cual sea, yo te pido que mientras la palabra es escuchada, el milagro sea obrado en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Leo la Biblia, el capítulo 14 de San Marcos, versos 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viendo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron esta vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hoy voy a predicar el mensaje sobre el tema cuando los hombres de Dios fracasan, parte 4. Quiero referirme en esta ocasión, conforme lo describe la Sagrada Escritura en los versículos que he leído, a este hombre de Dios, el apóstol Pedro. Cada creyente es una ilustración de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es allí donde podemos mirar la gran bondad, la gracia de tomar a un enemigo del evangelio, a un perseguidor de la iglesia, y convertirlo en uno de los principales apóstoles, como lo fue el apóstol Pablo, un hombre que la Sagrada Escritura lo presenta como un gran perseguidor de Jesucristo, un gran perseguidor de la iglesia, un hombre celoso de la ley, pero que de ninguna manera aceptaba que aparte de la ley hubiera una gracia salvadora. Y esto lo encontramos conforme a la multiforme gracia de Dios. Pero ¿qué pudiéramos pensar de la vida de Pedro? La gracia de tomar a un hombre fluctuante, a un hombre inestable, y hacer, como dice la Escritura, hacerlo una roca, como dice Mateo 16:18. Esto no deja más que pensar que es la gracia, la misericordia y la bondad de Dios hacia la vida del ser humano. Pero la gracia de Dios tuvo que trabajar
puedo entenderlo grandemente en la vida de Pedro para convertir en barro en diamante. Ese barro que significaba Pedro, que era este hombre, poder convertirlo en diamante, es de verdad algo grande que podemos entender. La gente que vivía en Jerusalén después de la manifestación del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la gente se admiraba de mirar a este hombre cuando hablaba, y ellos decían, pero estos son gente del vulgo, ¿cómo les vamos a poder escuchar palabra de tanta sabiduría? Porque ellos conocían a Pedro, sabían que era un pescador, que era un hombre que estaba involucrado en muchas cosas del mundo y que ante los ojos de los hombres, este hombre no servía para nada. Pero la multiforme gracia de Dios viene a tomar a este barro y convertirlo en diamante. El fracaso de Pedro fue parte de ese proceso, porque hay momentos en la vida cuando, teniendo Dios un plan y un propósito con el ser humano, el hombre fracasa. Y en esos momentos también podemos ver cómo el Señor se propone hacer con cada persona. Les decía, el fracaso de este hombre fue parte del proceso que Dios tenía con él. La pregunta es, ¿cómo llegó a negar Pedro que conocía al Señor? Como que no encontramos la razón, porque Pedro había caminado más de 3 años con Jesús, había comido con él, había visto grandes milagros del Señor, era testigo de que verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque él había recibido una revelación cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos atribuían a Juan el Bautista, a Elías, a Jeremías, a alguno de los profetas. Y cuando le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro se puso en pie y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Cómo es posible que ahora Pedro llegue a negar que conoce al Señor? Lo primero que puedo observar es que este hombre se consideraba demasiado fuerte. Cuando Cristo le advirtió a los discípulos de que estaban por fallarle, Pedro no quiso aceptar esa realidad. El verso 27 del capítulo 14 de Marcos dice de la siguiente manera, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Este hombre tenía esta debilidad en su vida, y es que él se consideraba demasiado fuerte. Y cuando Jesús le habló de que él era uno de los que lo iba a negar, este hombre no quiso aceptar esa gran realidad. Realmente él se sentía fuerte en el momento, pero él no pensó de que él podía fallar, porque el hombre de Dios puede fallar. Aun cuando Cristo le dijo que le iba a negar, él no lo quiso aceptar. Él dijo, aunque todos te nieguen, yo nunca lo haré. Este es el peligro del orgullo y de la autosuficiencia. Cuando uno actúa orgullosamente, creyéndose demasiado fuerte, y pensar que cuando Dios habla, esa palabra hay que temerla en nuestra vida. Punto número 2, Pedro no veló en oración. En el Getsemaní, cuando el Señor invitó a 3 de sus hombres para que fueran allí al huerto a orar, ya el tiempo estaba para cumplirse. Y el Señor
tenía que ser entregado en mano de los verdugos quienes lo irían a crucificar, el Señor invitó a estos hombres a orar. Pedro no pudo quedar despierto ni siquiera una hora, porque la palabra dice que los dejó allí y él se retiró como a un tiro de piedra, es decir, a unos 150 metros de distancia. Y dice la palabra que cuando el Señor llegó, estos hombres estaban dormidos. Quiere decir que aunque ya estaba sobre aviso de su debilidad, Cristo lo desafió a orar para que no fuera tentado, para que no cayera en tentación. Le habla otra vez de la debilidad de la carne y le dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro no quiso escuchar esta palabra del Señor. Para él le parecía que era una broma lo que el Señor le estaba hablando. No ha entendido usted, amado hermano que me oye, que hay muchos momentos cuando Dios habla a nuestras vidas y nosotros como que no queremos aceptar esa realidad de Dios. ¿No has entendido, amigo, que Dios en muchos momentos ha hablado a tu corazón para que le busque y usted le ha parecido que es una broma lo que se le habla? Pero cuando nos descuidamos, entonces vamos a ver el peligro. Si no oramos, estamos muy propensos a caer en la tentación. Estamos propensos a negar al Señor. El punto número 3, encuentro que Pedro no reflexionó sobre su debilidad. Cuando arrestaron a Cristo, Pedro trató de defenderlo, sacando una espada y cortando la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero cuando Cristo se opuso a la violencia, a la actuación, todos los discípulos huyeron, incluyendo a Pedro, porque el Señor no quiere que sus hijos actúen con violencia. El Señor espera de cada persona que, como dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pedro debió haber reflexionado sobre eso. Eso era suficiente para arrepentirse, para entender su debilidad, pero no quiso hacerlo. Y es ahí donde encuentro el peligro. Dios nos da advertencias acerca de nuestra debilidad. La pregunta es, ¿tomamos esas advertencias en serio? ¿No piensa usted, amado hermano y amigo, que cuando Dios fue a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra, la mujer de Lot recibió una advertencia y fue: no miren atrás, caminen por esta llanura sin mirar atrás, no sea que les venga algo peor? Pero la palabra dice que la mujer de Lot volvió su mirada atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Ella no quiso aceptar la advertencia de Dios. ¿Cuántas personas son advertidas por Dios? En ocasiones, a través de un mensaje como este, Dios habla a ellos y les advierte del peligro que hay en sus vidas, pero no aceptan esa realidad. Quieren caminar en su propio camino, quieren hacer su propia voluntad, y cuando están envueltos en el problema, quieren salirse. ¿Pero para qué? Si ya es demasiado tarde. Hay personas a quienes Dios les ha advertido: no se case con esa persona. Y Dios ha utilizado medios, pero ellos lo hacen para después tener que lamentar la triste condición que viven. Se creen demasiado fuertes. Piensan que ellos saben todo y tienen todo fríamente calculado, cuando nosotros nos podemos engañar. Fue sorprendido este hombre. Punto número 4. Pedro hizo bien en seguir a Cristo,
aunque de lejos, como dice el verso 54, iba siguiendo al Señor, porque la palabra dice que el Señor fue tomado en manos de quienes le iban a crucificar, y Pedro seguía al Señor de lejos. ¿Cuánta gente hoy como Pedro van siguiendo a Cristo, pero lo van siguiendo de lejos? No quieren entrarse donde Él está, no quieren entrar en el fuego de Dios para que Dios los llene de su poder, van siguiéndolo de lejos. Hasta se metió este hombre al patio donde estaba todos los enemigos de Cristo, pero estaba solo, desprevenido, cuando una muchacha lo reconoció, le habló y le dijo: tú eres uno de esos que andaban con el Nazareno. Pedro reconoció en la carne. La reacción de él fue una reacción carnal y negó conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Y cuánta gente, cuántas personas les da miedo decir yo soy hijo de Dios, soy cristiano? Les da miedo identificarse como una persona que ha sido liberada por el poder de Cristo. En parte, este hombre, pudiéramos entender, era una situación difícil, peligros habían en él. Siempre debemos pensar y estar alerta contra algún ataque del enemigo, de Satanás, contra nuestra vida. Y por eso Dios nos llama a que oremos, a que busquemos su rostro. Punto número 5. Repitió la negación. Pedro negó por segunda vez. Marcos aquí en esta parte nos dice que luego salió fuera y negó otra vez. Pedro escuchó el gallo cantar, pero no se arrepintió. Quedó en el lugar de peligro y terminó negando al Señor 2 veces, como el Señor le había dicho. Qué trágico para Pedro tener que salir y llorar amargamente. Si usted y yo, amado amigo y hermano, no aprendemos de nuestros errores, los volvemos a cometer otra vez. Lo bueno de Pedro es que lloró por su pecado y luego fue restaurado por el Señor. Usted, como Pedro, puede haber fallado tantas veces, pero también, como Pedro, puede llorar por ese pecado, arrepentirse y Cristo restaurar su vida. Este es un momento de restauración. Es posible que esté descarriado o descarriada, alejado de Dios, pero esta palabra es para que usted reflexione y ahí junto a tu radio donde estás, dígale: Dios mío, perdona mis pecados. He fallado, he hecho lo malo, pero quiero volverme a ti arrepentido en este instante. En el nombre de Jesús. Amén.